Bienvenidos sean todos ustedes a la Cuarta Revolución. En este segundo capítulo vamos a estar hablando con un invitado especial sobre la coyuntura tecnológica y política peruana, en la que están participando medios como los bomberos, la policía y los doctores para recibir el voto electrónico. Cronológicamente hablando, la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones están formando esto para realizar, y repito, el voto electrónico. Actualmente las entidades están teniendo un declive por la mala coordinación y la reciente filtración de información de más de 27 millones de peruanos a través de la página de RENIEC. Pero hablemos más de este tema con nuestro invitado especial. Tenemos al invitado especial, viene de un medio jurídico online que se especializa en todos estos temas de redacción. Tenemos una cordial bienvenida a Gabriel Adrián Lara Santa Cruz. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Muy bien, tenemos un debate muy importante que hacer a raíz de estas últimas semanas. Ha venido ocasionándose un problema con las entidades públicas que vendría a ser RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, a raíz de que se ha filtrado masivamente por publicar la información de más de 27 millones de peruanos. Dime, coméntame al respecto, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se ha sabido o no se ha sabido llevar este tema en las diferentes organizaciones gubernamentales? Bueno, las entidades, los órganos electorales, que es el RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, tienen sus propias leyes orgánicas. Justo la jefa del RENIEC estuvo en el Congreso diciendo que esto no es una filtración como tal, no responde a un hackeo, sino está establecido en la ley, que indica que todos los ciudadanos por 5 días tenemos derecho a ingresar, poner nuestro DNI, nuestro código de verificación y poder observar si es que están bien nuestros datos o el dato de otros, ¿no? Algunos responden, por ejemplo, la periodista Stephanie Medina de Willax, si no me equivoco, fue una de las principales que cuestionó que se publique toda esta información porque eso expone, ahora que vivimos en tiempos extremos de inseguridad, como los extorsionadores, los robos, y tener 5 cosas curiosas que son, o 5 datos sensibles que son la imagen, tu fecha de nacimiento, tu edad, tu número de DNI y tu dirección, y que tengas acceso al de todos, aunque la jefa del RENIEC dijo que no es acceso a los 27 millones de peruanos o de electores, sino solamente a aquellos de tu distrito. Si tú eres de Pueblo Libre, al ingresar solamente te va a aparecer de Pueblo Libre para que puedas presentar tachas, ¿no? Por ejemplo, si tú vives en tal dirección, ingresas con tu código o tu DNI y sale que otra persona que tú sabes que no vive, sale con la misma dirección que tú, puedes presentar una tacha para que de esa forma ese padrón inicial el RENIEC pueda filtrarlo y pasarlo al Jurado Nacional de Elecciones, que será que, digamos, dé pues, el padrón final electoral. Pero aún así, siendo distrital, hay una filtración interna, no a nivel nacional, pero sí hay una filtración en la que incluso extorsionadores de la misma localidad pueden hacerte una mala jugada, incluso pueden compartir información a través de ello en diferentes distritos. Claro, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque supongamos que yo soy un extorsionador y te extorsiono. Entonces, sé tu DNI, sé tu código de verificación, ingreso. Y eso me va a aparecer a tu familia. Y de esa forma ya sé dónde vive tu mamá, dónde vive tu papá, dónde viven tus hermanos, y te puedo extorsionar aún más. Y cualquiera lo puede anotar, Exacto. Y cualquiera claro, lo puede la pasar. ventaja es de que los ciudadanos, es un proceso para los ciudadanos que tienen 5 días para poder presentar tachas, en caso esté mal su nombre, su edad, su dirección, incluso su imagen, porque también está la imagen. Entonces, tiene ventajas y sus desventajas. Y claro, en estos tiempos en que la extorsión ha aumentado, hay crisis política, estamos en un proceso electoral, que la desinformación va a empezar o ya empezó, digamos, a crecer, son datos sensibles que están expuestos en la web.
Sí, pero la jefa de RENIEC, Carmen, se está amparando en una ley que ya establece que ciertas partes de los datos de las personas son totalmente públicos. O sea, no está haciendo mal su trabajo, está dentro de la ley que los mismos congresistas han implementado. Claro, ella está cumpliendo con el rol, porque ella dijo algo curioso en su presentación ante el Congreso, ante la comisión, es que si ella no daba a conocer o no hacía este proceso, incluso podía estar en riesgo el proceso electoral en sí, porque se puede decir que no se respetó el cronograma y puede estar en riesgo el proceso, y más aún, como dije, que estamos en procesos electorales y la desinformación y las voces de fraude van a comenzar a salir y pueden utilizar esto para aprovecharse. O sea, por una parte hubieran hablado mal de ella porque no cumplió exactamente con la ley. Y por otra parte hubieran igual hablado mal de ella, como este es el caso, de que por seguir la ley, ahora se sabe toda la información de cualquier peruano. Si hubiera sido ella, hubiera sido otro, hubiera sido lo mismo, porque solo está cumpliendo con lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, además, el Jurado Nacional de Elecciones, en el punto 11 de uno de sus informes, ella mencionó, indica que se tiene que agregar la dirección en este tipo de procesos, porque este proceso no solamente es que está publicado en la nube, tiene un fin. ¿Para qué está publicado? Para que los ciudadanos tengamos el derecho de poder, digamos, estar en esa información, vigilarla, fiscalizarla y ver si nuestra información y la de los otros está cumpliendo. Porque como dije, si tú vives en un lado, tienes una persona que no conoces y sale que vive en la misma casa que tú, entonces hay un error y presentas una tacha. Y ella ha dicho que se han presentado decenas de tachas por esos errores. ¿Para qué? Porque si es que tú vives en San Juan del Lurigancho y por error te sale Pueblo Libre, si no tienes acceso a esta verificación, tu centro de votación te va a salir en otro lado. Y eso es una desventaja. Y eso es, creo que, uno de los principios o de las finalidades de poder publicar esas informaciones. Pero ¿por qué el Congreso haría una ley sabiendo que vulnera la información del peruano para que la RENIEC pueda utilizarlo libremente y ahora a ellos le echan la culpa? Bueno, esa ley creo que se aprobó en el 97, durante el régimen de Alberto Fujimori. La finalidad del legislador, seguramente como expliqué, y también digamos, lo mencionado por los organismos electorales, es poder vigilar que tú puedas como ciudadano saber si es que tu información que va a ser procesada y va a ser publicada en el padrón electoral sea la correcta. Pero claro, podrían haber otros mecanismos. No es necesario que tú ingreses. Yo ingresé la primera vez que se publicó, antes de que se haga noticia, no sabía que había pasado el tracado. Puse mi número y me empezó a salir todo lo que se pedía en Lara. Al costado decían Lara, Lara, Lara. ¿Quiénes no los conocía ahí de mi distrito? Entonces no le tomé importancia, pero sí tenía acceso a esa información. Entonces luego con otra compañera intentamos con su número de DNI y también tenía, solo con yo saber su número de DNI, ya sé dónde vive, dónde su mamá vivía porque le aparecía al costadito, porque tienen el mismo apellido materno y la dirección. Entonces son datos sensibles que sí están expuestos y que claro, el contexto en el 97 que se aprobó la ley es distinto al contexto actual, porque en el 97, digamos, la democratización de lo digital, de la web, no era apto para todos. Recién estaban incluso empezando a llegar las computadoras en el Pirubús, o por lo menos la digitalización, pero hoy esa digitalización es aún mayor y pone en riesgo la seguridad de las personas, claro que sí. Entonces, ¿consideras que a falta de actualización de leyes nos hemos quedado estancados y no hemos podido preservar, cuidar mejor nuestra información? Claro, porque aquí hay dos temas que no se están sabiendo identificar, digamos, el Congreso. Una cosa es que la jefa de la RENIEC esté cumpliendo con su labor que le ordena la ley, y otra es si la ley es la correcta. Entonces, en vez de citar a la jefa de la RENIEC cuando los congresistas tienen asesores y le pueden preguntar, cuando es algo que está en la ley, podrían en esa comisión examinar esta ley y ponerla a debate, un proyecto de ley para que se pueda reformar o se pueda tener mecanismos internos para mejorar la confidencialidad de esos datos personales, porque creo que a nadie le gustaría exponer esos datos, y más aún las personas que están siendo extorsionadas,
que aparezca su número de DNI, su dirección, la de sus familiares, porque como dije, aparece al costado todo aquel que tiene tu mismo apellido, no necesariamente tus padres, pero sí puede esto poner en desventaja a aquellas personas que están siendo extorsionadas y eso le hace un favor a los extorsionadores. Desde un inicio no había una protección, una seguridad de 3 factores. A medida que fueron saliendo las investigaciones de que sí se podía ver toda la lista de ciudadanos, colocaron un triple factor de seguridad a mitad del proceso, porque no consideraron que podrías causar un boom tan masivo. Claro, porque cualquiera, como dije, que tenía acceso al DNI, al código que es 0 o 1, depende, ya podía ingresar, no había ni siquiera un método de verificación, porque si bien la ley dice que se tiene que publicar, ahí está el trabajo de la RENIEC, hacer cómo podemos acceder a esa información, ¿no? La ley dice públicalo, pero la RENIEC pudo haber hecho un proceso distinto o más seguro para llegar a esa información y que las personas que accedan sean personas que sí tengan, digamos, la intención de poder verificar su identidad, su lugar de vivienda, su número de DNI, su imagen, para que eso sea fielmente representado en el padrón electoral. Sí, ahora, estas 3 entidades se están tirando, por así decirlo, la pelota, se están echando la culpa entre ellos. El peruano, ¿cómo podría pensar sabiendo que estas 3 entidades no están trabajando en perfecta coordinación, dándonos a entender que el gobierno está cruzado hasta las patas? Claro, los 3 órganos, o digamos, entidades electorales, que es la RENIEC, que hace, digamos, el padrón, el Jurado Nacional de Elecciones que proclama los resultados, fiscaliza, y es la OMPE quien, digamos, desarrolla y ejecuta el proceso electoral, Sí, porque deberían estar de la mano. la RENIEC comparte la información al Jurado Nacional de Elecciones. Claro. El Jurado Nacional de Elecciones procesa todos esos datos y ahí recién se los pasa a la OMPE. Exacto, para hacer el padrón electoral y empezar a ejecutar las elecciones. Ayer también se citó al jefe o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMPE. Ninguno de los dos asistieron, solo asistió la jefa de la RENIEC. Entonces eso evidencia, y en la nota del Congreso, en la nota web, por lo menos no se evidenció el motivo por el cual ni Corbeto ni el presidente del JN habían asistido. Entonces habla de una descoordinación y, digamos, una falta de empatía con la población por parte de estos dirigentes de los organismos electorales. Es muy triste porque en vez de tener autoridades que se junten, que tengan bases sólidas, que puedan conversar y, digamos, más que responsabilidades, porque eso está en la ley, podamos ver qué soluciones van a dar, qué cambios van a dar. Entonces la jefa de la RENIEC indicó que esto ya se ha hecho hasta casi 50 veces, o sea, las publicaciones de los padrones por 5 días, los ciudadanos tenían derecho y que nunca había habido problema, pero sí es una tristeza y evidencia la falta de coordinación interna que tienen no solamente las entidades del Estado, sino este grupo digamos, de entidades que velan por el proceso electoral. ¿Consideras que están resguardando sus propios medios, no están compartiendo la información debida porque se están asegurando ellos mismos? Bueno, lo que sus intereses o sus motivaciones, no creo que se pueda saber, pero lo que sí evidencia es eso. Porque quien no tiene nada o no le teme a nada, sale, va a la comisión y responde como la jefa de la RENIEC. Pero ninguno de los dos capaz han tenido alguna justificación de inasistencia, pero por lo menos en la nota web del Congreso no se había previsto. Entonces, más que blindarse, digamos que la responsabilidad no sé si caería en ellos, porque quien legisla es el Congreso. Quien hace las leyes es el Congreso. Y quien hace las propias leyes orgánicas también. Entonces, debería ser algo que el Congreso deba responder y qué va a hacer y qué propuestas tiene esta Comisión de Tecnología para poder combatir o poder fiscalizar, que es un rol del legislador, de forma correcta la filtración, o más que filtración, digamos, la exposición de datos personales. Entonces, ¿consideras que no tiene la culpa ni la OMPE, ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni la RENIEC sobre ellos, sino en sí el mismo Congreso con esa ley? Bueno, las responsabilidades se pueden determinar en base a las culpas, digamos, al accionar por omisión o por acción de parte de ellos. La jefa de la RENIEC y también el presidente Gerí lo dijo, solamente esto responde a lo que dice la ley.
ella actuó conforme a la ley. Entonces, más que responsabilidad del Congreso, sí podríamos decir que ellos tienen la autoridad para poder cambiar y mejorar esto, que va a beneficiar a los ciudadanos, porque no estamos en situaciones normales, no vivimos en Suiza, no vivimos en Holanda, donde la tasa de criminalidad es baja. Vivimos en un país donde a diario matan a ciudadanos, los extorsionan y digamos a sangre fría, ¿no? Solamente por robarte un celular te matan. O sea, antes incluso mataban por cosas más graves o de mayor valor, lo cual no es justificable, pero me refiero a la proporcionalidad que los delincuentes tenían. Hoy por un celular matan a jóvenes, adolescentes. Entonces, esta exposición de datos sí pone en riesgo, y más aún en la coyuntura de paros de transportistas, que son extorsionados, que sus datos personales estén viendo publicados, expuestos, y cualquiera, con solo el número de DNI y con el código de verificación, o por lo menos al inicio, creo que ahora ya se han agregado verificaciones, pero al inicio solo con esos dos datos ya podías acceder y no solamente al de la persona, sino al de su vínculo, a los que se apellidaban igual y los que vivían en su distrito. Hace poco hubo una reunión entre el presidente y estas tres entidades. Me parece extraño que no hayan coordinado como para quedar directamente ya. Esta es la ley que no podemos separarla porque nos está impidiendo conservar los datos de todos los peruanos. Bueno, creo que la conversación sería más con las tres entidades del proceso electoral y con el Congreso, ¿no? Porque el presidente no tiene facultades legislativas, aunque bueno, en la práctica José Gerí es presidente del Congreso, encargado del despacho o digamos de la presidencia, ¿no? Pero ellos tienen autonomía, son entidades autónomas y digamos que no podría haber injerencia directa porque eso sería, podrían estar hablando de manipular las elecciones o del proceso electoral. Creo que ellos tres, que es el JN, la RENIEC y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, deberían ver cuáles son sus puntos débiles y ellos presentar en las comisiones debidas, porque ha habido comisiones, pero Corbeto ha presentado un planillón de 40 partidos que van a postular, incluso con alianzas. Entonces ahí era la mesa o el espacio para poder conversar esto, que es algo que capaz no han previsto, pero que sí pone en riesgo a la población. Como redactor de un medio jurídico, ¿cuál crees que podría ser, no la mejor solución, porque obviamente estamos muy lejos de llegar a la solución correcta? Incluso hace unos cuantos meses hicieron una reunión ordinaria en la que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diciendo, no, pero no nos han pasado todavía una lista digital en la que presentaban ya para realizar el voto electrónico, para que todos los peruanos de primera fila puedan votar. No, todavía no había cero, no tenían nada de información con respecto. Claro, en marzo de este año creo que la OMPE había publicado ya el procedimiento, digamos la norma. Sí, pero antes de ello, un par de meses antes, el Jurado Nacional de Elecciones comentó, no tenemos nada. Y 2 meses después aparecen con que lo tienen hasta el 96-95%. O sea, cuando hay voluntad política, se puede hacer las cosas en poco tiempo. Entonces, creo que el voto es para policías, quienes pueden estar en sus lugares de residencia, Bomberos, para militares, también. hay para personas con alguna discapacidad y para demás personas. El voto digital sería muy interesante, lo aplican en otros países. Bueno, uno de los países en la región que lo aplica es Venezuela, el voto digital, y esto tiene sus ventajas y sus desventajas también. Una de sus desventajas podría ser estas frecuentes alegaciones de fraude por parte de grupos políticos que no aceptan el resultado cuando pierden las elecciones. Recientemente lo hemos visto con Keiko Fujimori, que no aceptó los resultados, lo hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos en el 2020, con Sandra Torres en Guatemala. O sea, son varios países en la región que no aceptan el resultado, siendo actas físicas que se pueden verificar en la web. Imagina qué podría pasar con el voto digital, que imprime el acta y que podrían alegar aún mayor que ha habido algún tipo de fraude. Pero claro, sí sería eficaz para aquellas personas que están en primera fila, que son militares, policías, que no están en sus residencias, personas con discapacidad que tienen derecho al voto. ¿Cómo le puede decir una persona que
no se puede movilizar y vive sola y no tiene las herramientas para ir o vive con su madre de una edad avanzada, ¿le vas a poner una multa? Creo que ellos tienen un carnet de CONADIS. Exacto. En el que se pueden exceder o, digamos, evitar la multa. Pero aún así tienen el derecho a votar. Y como por el hecho de que no puedan ir porque tienen el carnet de CONADIS, les está quitando un derecho fundamental. Porque si ella quiere votar, pero no puede, ¿cómo haría? Entonces creo que sí es interesante la aplicación del voto digital. Totalmente de acuerdo. Obviamente el voto digital se debería aplicar para aquellas personas, pero ¿cómo podría ser la resolución? ¿Cuál podría ser el pase para que se pueda aclarar toda esta duda, todo este tema? Porque incluso a la jefa de RENIEC ya le han intentado sacar de su puesto una vez antes. Podría pasar una segunda vez por este tipo de inconvenientes. Claro, cuando pasan esas cosas, primero tiene que haber responsables políticos. En esa situación se tiene que primero el Congreso examinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Si bien la jefa de la RENIEC puede decir, estoy amparada con la ley, pero ¿cuáles eran los filtros para que los ciudadanos accedan a esta web? Creo que ahora hay mecanismos ya de verificación y ya venció, creo que era el 31 de octubre, creo. Fueron 5 días nada más lo que estuvo publicado, porque así ordena la ley. 5 días que los ciudadanos tienen este derecho. El Congreso primero tiene que ver si hay responsabilidad y si se pudo haber hecho algo mejor o algo que pueda, digamos, pasar como filtro para evitar que cualquier persona con solamente saber el DNI de otra persona pueda acceder. Entonces, primero se tiene que investigar. ¿Hay responsabilidades o no? ¿Se pudo haber hecho mejor o no? Y luego ahí ya se puede examinar salidas, sanciones para en este caso, la jefa de la RENIEC. Esas son tus opiniones finales con respecto a este apartado. Claro, como dije, hay ventajas y desventajas en todo. Una de las desventajas es que los extorsionadores tienen más acceso a información privada, como es tu lugar de residencia. Pero también hay ventajas que las personas podemos presentar tachas si es que vemos algún dato erróneo en nuestro nombre, DNI, imagen, edad, fecha de nacimiento y demás. Incluso por un familiar difunto también, exacto, que no se procesó en ese tiempo. No se procesó y que la jefa de la RENIEC también lo indicó, que ella se había registrado la RENIEC bastantes personas que habían dicho, oye, mi papá, mi mamá ha fallecido y sigue apareciendo en el padrón. Entonces tiene que quitarle del padrón, aunque el padrón se cierra, creo, el 12 de abril de un año antes de las elecciones, creo. Igual las personas que han fallecido, y eso fue lo que pasó también en el 2021, que dijeron que algunas personas que habían fallecido por COVID aparecían en los padrones y por tanto habían votado y por tanto hubo fraude. Entonces esto sirve para justamente las personas puedan ver si sus familiares fallecidos siguen apareciendo en esos padrones. Muy bien, Gabriel, mucho gusto tenerte con nosotros aquí en La Cuarta Revolución, en nuestro podcast. Muchas gracias por haber sido nuestro invitado. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir? Bueno, nada, gracias a ti por la invitación y creo que estos temas deben ser entendidos por todos los peruanos porque las elecciones es el derecho que tenemos no solamente cada 5 años, sino la participación activa en vigilar a las personas, a las autoridades electas, y tenemos que saber cuál es el proceso de elección, como en este caso es el padrón preliminar. Muchas gracias. Gabriel Lara, de LP, un medio jurídico online que hubo un debate, hubo una conversación. Con nosotros es hasta otra ocasión. Yo he sido su conductor, Adrián Grados, y nos vemos en la próxima.